Buenas noches. Nos estamos acercando al final del libro. En esta parte vamos a ver cómo la señora Harker es atacada por el conde y cómo los hombres se encuentran ya armados y preparados para darle caza al vampiro. Del diario del doctor Seward, 1 de octubre. Estoy absolutamente asombrado por lo de Renfield. Sus saltos de humor son tan repentinos que tengo dificultades para poder registrarlos y adaptarme a ellos, y como siempre tienen un significado que va más allá de su propio bienestar, forman un estudio más que interesante. Esta mañana, cuando fui a verlo, después de que hubo rechazado a Van Helsing, sus modales eran los de un hombre que estaba dirigiendo al destino. En efecto, estaba dándole órdenes al destino, subjetivamente. No se preocupaba en absoluto por ninguna de las cosas terrenales. Estaba en las nubes y miraba desde su atalaya a todas las flaquezas y deseos de nosotros, los pobres mortales. Decidí aprovecharme de la ocasión y aprender algo, de modo que le pregunté: ¿qué me dice usted de las moscas en estos últimos tiempos? Me sonrió con aire muy superior, con una sonrisa como la que hubiera podido aparecer en el rostro de Malvolio, antes de responderme. La mosca, mi querido señor, tiene una característica sorprendente. Sus alas son típicas del carácter aéreo de las facultades psíquicas. Los antiguos tuvieron razón cuando representaron el alma en forma de mariposa. Pensé agotar su analogía y dije rápidamente: «Oh, ¿está usted buscando un alma ahora?». Su locura envolvió a la razón y una expresión de asombro se extendió sobre su rostro al tiempo que, sacudiendo la cabeza con una energía que no le había visto nunca antes, dijo: «Oh, no, no, no quiero almas, todo lo que quiero es vida». Su rostro se iluminó en ese momento. Siento una gran indiferencia sobre eso en la actualidad. La vida está muy bien, tengo toda la que necesito. Tiene que buscarse usted otro paciente, doctor, si es que desea estudiar la zoofagia. Esa salida me sorprendió un poco, por lo cual le dije: «Entonces usted dirige la vida, debe ser usted un dios, ¿no es así?». Sonrió con una especie de superioridad benigna e inefable. «Oh, no, no entra en mis cálculos de ninguna manera el arrogarme los atributos de la divinidad. Ni siquiera me interesan sus actos especialmente espirituales. Si me es posible establecer cuál es mi posición intelectual, diría que estoy, en lo referente a las cosas puramente terrenales, en cierto modo en la posición que ocupaba Enoch espiritualmente». Eso representaba para mí un problema difícil. No lograba recordar en ese momento cuál había sido la posición de Enoch. Por consiguiente, tuve que hacerle una pregunta simple, aunque comprendí que, al hacerlo, me estaba rebajando ante los ojos del lunático. ¿Y por qué se compara con Enoch? Porque andaba con Dios. No comprendí la analogía, pero no me agradaba reconocerlo, de modo que volví al tema que ya había negado. De modo que no le preocupa la vida y no quiere almas. ¿Por qué? Le hice la pregunta rápidamente y con bastante sequedad, con el fin de ver si me era posible desconcertarlo. El esfuerzo dio resultado y por espacio de un instante se tranquilizó y volvió a sus antiguos modales serviles. Se inclinó ante mí y me aduló servilmente, al tiempo que respondía: «No quiero almas, es cierto, no quiero, no me servirían de nada si las tuviera, no tendría modo de usarlas, no podría comérmelas o…». Guardó silencio repentinamente y la antigua expresión de astucia volvió a extenderse sobre su rostro, como cuando un viento fuerte riza la superficie de las aguas. «Escuche, doctor, en cuanto a la vida, ¿qué es después de todo? Cuando ha obtenido todo lo necesario y sabe que nunca deseará otra cosa, eso es todo. Tengo amigos, buenos amigos, como usted, doctor Seward». Esto lo dijo con una expresión de indecible astucia. «Sé que nunca me faltarán los medios de vida». Creo que entre las brumas de su locura vio en mí cierto antagonismo, puesto que, finalmente, retrocedió al abrigo de sus iguales, al más profundo y obstinado silencio. Al cabo de poco tiempo comprendí que por el momento era inútil tratar de hablar con él. Estaba enfurruñado, de modo que lo dejé solo y me fui. Más tarde, en el curso del día, me mandó llamar. Ordinariamente no hubiera ido a visitarlo sin razones especiales, pero en este momento estoy tan interesado en él que me veo contento de hacer ese pequeño esfuerzo. Además, me alegró tener algo que me ayude a pasar el tiempo. Harker está fuera, siguiendo pistas,
y también Quincy y Lord Godalming. Van Helsing está en mi estudio, examinando cuidadosamente los registros preparados por los Harker. Parece creer que por medio de un conocimiento exacto de todos los detalles es posible que llegue a encontrar algún indicio importante. No desea que lo molesten mientras trabaja, a no ser por algún motivo especial. Pude hacer que me acompañara a ver al paciente, pero pensé que después de haber sido rechazado como lo había sido, no le agradaría ya ir a verlo. Además, había otra razón. Renfield no hablaría con tanta libertad ante una tercera persona como lo haría estando solos él y yo. Lo encontré sentado en la silla, en el centro de su habitación, en una postura que indica generalmente cierta energía mental de su parte. Cuando entré, dijo inmediatamente como si la pregunta le hubiera estado quemando los labios. ¿Qué me dice de las almas? Era evidente que mi aplazamiento había sido correcto. Los pensamientos inconscientes llevaban a cabo su trabajo, incluso en el caso de los lunáticos. Decidí acabar con aquel asunto. ¿Qué me dice de ellas usted mismo?, inquirí. Renfield no respondió por el momento y miró en torno suyo, arriba y abajo, como si esperara obtener alguna inspiración para responder. No quiero almas, dijo en tono débil y como de excusa. El asunto parecía ocupar su mente y decidí aprovecharme de ello, a ser cruel solo para ser bueno, de modo que le dije: «A usted le gusta la vida. ¿Quiere la vida?» «Oh, sí, pero eso ya está bien. No necesita usted preocuparse por eso». «Pero», inquirí, «¿cómo vamos a obtener la vida sin obtener el alma al mismo tiempo?» Eso pareció sorprenderlo, de modo que desarrollé la idea. «Pasará usted un tiempo muy divertido cuando salga de aquí, con las almas de todas las moscas, arañas, pájaros y gatos zumbando, retorciéndose y maullando en torno suyo. Les ha quitado usted las vidas y debe saber qué hacer con sus almas». Algo pareció afectar su imaginación, ya que se cubrió los oídos con los dedos y cerró los ojos, apretándolos con fuerza, como lo hace un niño cuando le están lavando la cara con jabón. Había algo patético en él que me emocionó. Asimismo, recibí una lección, puesto que me parecía que había un niño frente a mí, solamente un niño, aunque sus rasgos faciales reflejaban el cansancio, y la barba que aparecía sobre sus mejillas era blanca. Era evidente que estaba sufriendo algún proceso de desarreglo mental, y sabiendo cómo sus estados anímicos anteriores parecían haber interpretado cosas que eran aparentemente extrañas para él, creí conveniente introducirme en sus pensamientos tanto como fuera posible, para acompañarlo. El primer paso era el de volver a ganarme su confianza. De modo que le pregunté, hablando con mucha fuerza, para que pudiera oírme, a pesar de que tenía los oídos cubiertos: «¿Quiere usted un poco de azúcar para volver a atraer a sus moscas?» Pareció despertarse de pronto y movió la cabeza. Con una carcajada dijo: «No, las moscas son de poca importancia, después de todo». Hizo una ligera pausa y añadió: «Pero, de todos modos, no quiero que sus almas me anden zumbando en los oídos». «¿O las arañas?», continué diciendo. «No quiero arañas. ¿Para qué sirven las arañas?» «No tienen nada para comer o…». Guardó silencio repentinamente, como si se acordara de algún tópico prohibido. «Vaya, vaya», me dije para mis adentros. «Es la segunda vez que se detiene repentinamente ante la palabra. ¿Qué significa esto?» Renfield se dio cuenta de que había cometido un error, ya que se apresuró a continuar, como para distraer mi atención e impedir que me fijara en ello. «No tengo ningún interés en absoluto en esos animales, ratas, ratones y otros animales semejantes, como dice Shakespeare. Puede decirse que no tienen importancia. Ya he sobrepasado todas esas tonterías. Sería lo mismo que le pidiera usted a un hombre que comiera moléculas con palillos que el tratar de interesarme en los carnívoros, cuando sé lo que me espera». «Ya comprendo», le dije. «Desea usted animales grandes en los que poder clavar sus dientes, ¿no es así? ¿Qué le parecería un elefante para su desayuno?» «Está usted diciendo tonterías absolutamente ridículas». Se estaba despertando mucho, de modo que me dispuse a ahondar un poco más el asunto. «Me pregunto», le dije pensativamente, «¿a qué se parece el alma de un elefante?» Obtuve el efecto que deseaba, ya que volvió a bajar de las alturas y a convertirse en un niño. «No quiero el alma de un elefante, ni ningún alma en absoluto», dijo. Durante unos momentos permaneció sentado, como abatido.
Repentinamente se puso en pie, con los ojos brillantes y todos los signos de una gran excitación cerebral. «Váyase al infierno con sus almas», gritó. «¿Por qué me molesta con sus almas? ¿Cree que no tengo ya bastante con qué preocuparme, sufrir y distraerme sin pensar en las almas?» Tenía un aspecto tan hostil que pensé que se disponía a llevar a cabo otro ataque homicida, de modo que hice sonar mi silbato. Sin embargo, en el momento en que lo hice, se calmó y dijo, en tono de excusa: «Perdóneme, doctor, perdí el control. No necesita usted ayuda de ninguna especie». Estoy tan preocupado que me irrito con facilidad. Si conociera usted el problema al que tengo que enfrentarme y al que tengo que buscar una solución, me tendría lástima, me toleraría y me excusaría. Le ruego que no me metan en una camisa de fuerza. Deseo reflexionar y no puedo hacerlo cuando tengo el cuerpo atado. Estoy seguro de que usted lo comprenderá. Era evidente que tenía autodominio, de modo que cuando llegaron los asistentes les dije que podían retirarse. Renfield los observó mientras se alejaban. Cuando cerraron la puerta, dijo, con una considerable dignidad y dulzura: «Doctor Seward, ha sido usted muy considerado conmigo. Créame que le estoy muy agradecido». Creí que sería conveniente dejarlo en ese momento y me fui. Hay desde luego algo en que pensar respecto al estado de ese hombre. Varios puntos parecen formar lo que los periodistas americanos llaman una historia. Tan solo es preciso ponerlos en orden. Vamos a intentarlo. No desea mencionar la palabra beber. Teme el sentirse cargado con el alma de algo. No tiene miedo de pensar en la vida, en el futuro. Desprecia todas las formas inferiores de vida, aunque teme ser atormentado por sus almas. Lógicamente, todos esos puntos indican algo. Tiene la seguridad, en cierto modo, de que llegará a adquirir cierta forma de vida superior. Teme la consecuencia, la carga de un alma. Por consiguiente, es una vida humana la que está buscando. En cuanto a la seguridad, gran Dios, el conde ha estado con él y se prepara algún otro tremendo horror. Más tarde, he ido a ver a Van Helsing después de terminar mi ronda y le he comunicado mis sospechas. Se puso muy serio y, después de reflexionar en ello por un momento, me pidió que lo llevara a ver a Renfield. Así lo hice. Cuando llegamos junto a la puerta de la habitación del alienado, oímos que estaba cantando al interior con mucha alegría, como acostumbraba hacerlo en una época que parecía encontrarse ya muy atrás. Al entrar vimos que había extendido el azúcar, como acostumbraba hacerlo antes, y que las moscas, sumidas en el letargo del otoño, comenzaban ya a zumbar en la habitación. Tratamos de hacerlo hablar sobre el sujeto de nuestra conversación anterior, pero se negó a prestarnos atención. Continuó cantando, tal y como si no estuviéramos con él en absoluto. Había conseguido un pedazo de papel y lo estaba doblando, al interior de una libreta de notas. Tuvimos que irnos, sin haber aprendido nada nuevo. Es realmente un caso curioso. Tendremos que vigilarlo esta noche. Carta de Mitchell, Sons and Candy a Lord Godalming, 1 de octubre. Su señoría, estamos siempre muy bien dispuestos a satisfacerlo en sus deseos. Estamos en condiciones, con respecto a los deseos de su señoría, expresados por el señor Harker de parte de usted, de darle los informes requeridos sobre el número 347 de Piccadilly. Los vendedores originales son los herederos del difunto señor Archibald Winter Sunfield. El comprador es un noble extranjero, el conde de Ville, que efectuó personalmente la compra, pagando al contado el precio estipulado. Si su señoría nos excusa el empleo de una expresión tan sumamente vulgar. Aparte de esto, no conocemos absolutamente nada más respecto al mencionado conde. Somos, señor, los más humildes servidores de su señoría. Mitchell, Sons and Candy. Del diario del doctor Seward, 2 de octubre. Coloqué a un hombre en el pasillo durante la última noche para presentar un informe exacto de todos los ruidos que pudiera oír en la habitación de Renfield y dándole instrucciones para que en el caso de que se produjera algo insólito me llamara inmediatamente. Después de la cena, cuando estuvimos todos reunidos en torno al fuego del estudio y después de que la señora Harker se hubo retirado a sus habitaciones, discutimos de las tentativas y los descubrimientos que habíamos hecho durante aquel día. Harker era el único de nosotros que había obtenido resultados, y tenemos grandes esperanzas de que los indicios que ha obtenido puedan ser de mucha importancia.
Antes de ir a acostarme, di una vuelta por las habitaciones de los pacientes y miré por el Judas de la puerta. Renfield estaba durmiendo profundamente y su pecho se elevaba y descendía con regularidad. Esta mañana, el hombre que permaneció de servicio me comunicó que después de medianoche estuvo inquieto y recitando sus oraciones con voz un poco fuerte. Le pregunté si eso era todo y me respondió que eso era todo lo que había oído. Había algo en sus modales que se hacía tan sospechoso que le pregunté francamente si se había dormido. Lo negó, pero admitió haberse quedado medio dormido durante un rato. Es una desgracia que no se pueda confiar en los hombres a menos que se les esté vigilando. Hoy Harker ha salido a seguir su pista y Art y Quincy han ido a buscar caballos. Godalming piensa que sería conveniente tener siempre preparados a los caballos, ya que cuando dispongamos de los informes que buscamos es posible que no haya tiempo que perder. Debemos esterilizar toda la tierra importada entre el amanecer y la puesta del sol. Así podremos tomar al conde por su punto más débil y sin un lugar en el que pueda refugiarse. Van Helsing ha ido al Museo Británico buscando a ciertas autoridades de medicina antigua. Los antiguos médicos tomaron en cuenta ciertas cosas que sus seguidores no aceptaron, y el profesor está buscando curas contra los demonios y los hechizos, que pueden sernos útiles más adelante. A veces pienso que debemos estar todos completamente locos y que vamos a recuperar la razón viéndonos encerrados en camisas de fuerza. Más tarde. Nos hemos reunido nuevamente. Parece que al fin estamos sobre la pista y que el trabajo de mañana puede muy bien ser el principio del fin. Me pregunto si la calma de Renfield tiene algo que ver con eso. Sus saltos de humor se han ajustado tanto a los movimientos del conde que la destrucción inminente del monstruo puede haberle sido revelada de algún modo sutil. Si pudiéramos tener alguna idea de lo que está ocurriendo en su mente, sobre todo entre el momento en que estuve conversando con él y el instante en que volvió a dedicarse a la caza de moscas, podría considerarlo como una pista valiosa. Aparentemente iba a estar tranquilo durante una temporada. ¿Será cierto? Ese grito horrible parece proceder de su habitación. El asistente entró precipitadamente en mi habitación y me dijo que de alguna forma Renfield había tenido un accidente. Había oído su grito y cuando acudió a su habitación lo encontró desplomado en el suelo, boca abajo y todo cubierto de sangre. Debo ir a verlo inmediatamente. Capítulo 21. Del diario del doctor Seward. 3 de octubre. Déjenme expresar exactamente todo lo sucedido, tal y como lo recuerdo desde la última vez en que escribí en el diario. Debo hacerlo con toda calma, ya que no debo pasar por alto ni uno solo de los detalles que recuerdo. Cuando llegué a la habitación de Renfield, lo encontré tendido en el suelo sobre su costado, en medio de un charco de sangre. Cuando me dispuse a moverlo, comprendí que había recibido varias heridas terribles. No parecía existir esa unidad de fines entre las partes del cuerpo, que parecen marcar incluso la cordura letárgica. Al observar su rostro pude advertir que lo tenía horriblemente magullado, como si se lo hubieran golpeado contra el suelo. En realidad, era de las heridas que tenía en el rostro que había surgido el charco de sangre. El asistente que estaba arrodillado al lado del cuerpo me dijo, mientras le dábamos la vuelta al cuerpo: «Creo, señor, que tiene la espalda rota. Vea, tanto su brazo como su pierna derecha, así como el lado derecho de su rostro, están paralizados». El asistente estaba absolutamente estupefacto, debido a que no se explicaba cómo había podido suceder algo semejante. Parecía absolutamente desconcertado, y sus cejas estaban muy fruncidas cuando dijo: «No puedo comprender ninguna de las dos cosas. Puede marcarse el rostro así, golpeando su cabeza contra el suelo. En cierta ocasión vi a una joven que lo hizo en el asilo Eversfield, antes de que nadie pudiera impedírselo. Y supongo que hubiera podido romperse la espalda al caer de la cama, si lo hizo en una mala postura. Pero le aseguro que me es imposible imaginarme cómo pudieron suceder ambas cosas al mismo tiempo. Si tenía la espalda rota, no podía golpearse la cabeza, y si tenía el rostro así ya antes de caerse de la cama, entonces habría rastro de sangre. Entonces le dije: «Vaya a buscar al doctor Van Helsing y ruéguele que tenga la bondad de venir aquí cuanto antes. Quiero verlo inmediatamente». El hombre se fue corriendo y a los pocos minutos apareció el profesor, en pijama y con sus zapatillas. Cuando vio a Renfield en el suelo, lo miró agudamente y se volvió hacia mí.
Creo que reconoció lo que estaba pensando, como si estuviera reflejado claramente en mis ojos, ya que dijo tranquilamente, manifiestamente para que lo oyera el asistente: «Qué triste accidente. Necesitará una vigilancia muy atenta y muchos cuidados. Voy a quedarme con usted, pero, ante todo, voy a vestirme. Si quiere usted quedarse aquí, me reuniré con usted en unos momentos». El paciente estaba respirando ahora de manera estentórea, y era fácil comprender que había sufrido alguna herida terrible. Van Helsing regresó con extraordinaria celeridad, trayendo consigo un maletín con el instrumental de cirugía. Era evidente que había estado pensando y que se había decidido, puesto que, incluso antes de echarle una ojeada al paciente, me susurró: «Mande salir al asistente. Tenemos que estar solos con él para cuando se recupere de la operación». Por consiguiente, dije: «Creo que eso es todo, Simmons. Hemos hecho ya todo lo que podíamos hacer. Será mejor que vaya a ocuparse de su ronda. El doctor Van Helsing va a operar al paciente. En caso de que haya algo extraño en alguna parte, comuníquemelo inmediatamente». El hombre se retiró y nosotros examinamos cuidadosamente al paciente. Las heridas de su rostro eran superficiales. La verdadera herida era una fractura del cráneo que se extendía sobre la región motora. El profesor reflexionó durante un momento y dijo: «Debemos reducir la presión y volver a las condiciones normales, tanto como sea posible hacerlo». La rapidez de la sufusión muestra la naturaleza terrible del daño. Toda la región motora parece estar afectada. La sufusión del cerebro aumentará rápidamente. Debemos practicar la trepanación inmediatamente, si no queremos que resulte demasiado tarde. Mientras hablaba, se oyeron unos golpecitos suaves en la puerta. Me dirigí a ella, la abrí y encontré a Quincy y a Arthur, que estaban en el pasillo, en pijama y zapatillas. Este último habló. Oí a su asistente que llamaba al doctor Van Helsing y le hablaba de un accidente. Por consiguiente, desperté a Quincy, o más bien lo llamé, ya que estaba despierto. Las cosas están sucediendo con demasiada rapidez y de manera muy extraña como para que podamos dormir profundamente en estos tiempos. He estado pensando en que mañana por la noche no veremos las cosas tal como han sucedido. Tendremos que mirar hacia atrás y hacia adelante un poco más de lo que lo hemos estado haciendo. ¿Podemos entrar? Asentí y mantuve la puerta abierta hasta que se encontraron en el interior. Luego volví a cerrarla. Cuando Quincy vio la actitud y el estado del paciente y notó el horrible charco de sangre que había en el suelo, dijo suavemente: «Dios santo, ¿qué le ha sucedido? Pobre diablo». Se lo expliqué brevemente y añadí que esperábamos que recuperaría el conocimiento después de la operación, al menos durante un corto tiempo. Fue inmediatamente a sentarse al borde de la cama, con Godalming a su lado, y esperamos todos pacientemente. «Debemos esperar», dijo Van Helsing, «para determinar el mejor sitio posible en donde poder practicar la trepanación, para poder retirar el coágulo de sangre con la mayor rapidez y eficiencia posibles, ya que es evidente que la hemorragia va en aumento». Los minutos durante los cuales estuvimos esperando pasaron con espantosa lentitud. Tenía un pensamiento terrible, y por el semblante de Van Helsing comprendí que sentía cierto temor o aprensión de lo que iba a suceder. Temía las palabras que Renfield iba a pronunciar. Temía verdaderamente pensar, pero estaba consciente de lo que estaba sucediendo, puesto que he oído hablar de hombres que han oído el reloj de la muerte. La respiración del pobre hombre se hizo jadeante e irregular. Parecía en todo momento que iba a abrir los ojos y a hablar. Pero entonces se producía una respiración prolongada y estertórea, y se calmaba, para adquirir una mayor insensibilidad. Aunque estaba acostumbrado a los lechos de los enfermos y a los muertos, aquella expectación se fue haciendo para mí cada vez más intolerable. Casi podía oír con claridad los latidos de mi propio corazón, y la sangre que fluía en mis sienes resonaba como si fueran martillazos. Finalmente el silencio se hizo insoportable. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros enrojecidos y en la forma en que tenían fruncido el ceño que estaban soportando la misma tortura que yo. Un suspenso nervioso flotaba sobre todos nosotros, como si sobre nuestras cabezas fuera a sonar alguna potente campana cuando menos lo esperábamos. Finalmente llegó un momento en que era evidente que el paciente se estaba debilitando rápidamente. Podía morir en cualquier momento. Miré al profesor y vi que sus ojos estaban fijos en mí.
Su rostro estaba firme cuando habló. No hay tiempo que perder. Sus palabras pueden contribuir a salvar muchas vidas. He estado pensando en ello mientras esperábamos. Es posible que haya un alma que corra un peligro muy grande. Debemos operar inmediatamente encima del oído. Sin añadir una palabra más, comenzó la operación. Durante unos minutos más, la respiración continuó siendo estertórea. Luego aspiró el aire de manera tan prolongada que parecía que se le iba a rasgar el pecho. Repentinamente abrió los ojos y permanecieron fijos, con una mirada salvaje e impotente. Permaneció así durante unos momentos y luego su mirada se suavizó, mostrando una alegre sorpresa. De sus labios surgió un suspiro de alivio. Se movió convulsivamente y al hacerlo dijo: «Estaré tranquilo, doctor. Dígales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido un terrible sueño y me he quedado tan débil que ni siquiera puedo moverme. ¿Qué me sucede en el rostro? Lo siento todo inflamado y me duele horriblemente». Trató de volver la cabeza, pero, a causa del esfuerzo, sus ojos parecieron ponérsele otra vez vidriosos, y suavemente lo hice desistir de su empeño. Entonces Van Helsing dijo en tono grave y tranquilo: «Cuéntenos su sueño, señor Renfield». Cuando oyó la voz del profesor, su rostro se iluminó, a pesar de sus magulladuras, y dijo: «Usted es el doctor Van Helsing. Me alegro mucho de que esté usted aquí. Deme un trago de agua. Tengo los labios secos. Luego se lo contaré todo. He soñado». Hizo una pausa y pareció desvanecerse. Llamé quedamente a Quincy. «El brandy está en mi estudio. Dese prisa». Se fue rápidamente y regresó con un vaso, una botella de brandy y una jarra de agua. Le humedecimos al herido los labios magullados y recobró el sentido rápidamente. Sin embargo, parecía que su pobre cerebro herido había estado trabajando mientras tanto, puesto que, cuando recuperó completamente el conocimiento, me miró fijamente, con una terrible expresión de desconcierto que nunca podré olvidar, y me dijo: «No debo engañarme, no se trataba de un sueño, sino de una terrible realidad». Sus ojos recorrieron la habitación y cuando vio a las dos figuras que permanecían sentadas pacientemente en el borde del lecho, continuó diciendo: «Si no estuviera seguro de ello ya, lo sabría por ellos». Cerró los ojos por un instante, no a causa del dolor o del sueño, sino voluntariamente, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, dijo apresuradamente y con mayor energía de la que había mostrado hasta entonces: «Rápido, doctor, rápido, me estoy muriendo. Siento que me quedan solamente unos minutos y después caeré muerto o algo peor. Vuelvo a humedecerme los labios con brandy. Tengo que decirle algo antes de morir o antes de que mi cerebro destrozado muera». «Gracias. Sucedió aquella noche, después de que salió usted de aquí, cuando le imploré que me dejara salir del asilo. No podía hablar, ya que sentía que mi lengua estaba atada. Pero estaba tan cuerdo entonces, exceptuando el hecho de que no podía hablar, como ahora. Estuve desesperado durante mucho tiempo después de que se fue usted de mi habitación. Debieron pasar varias horas. Luego sentí una paz repentina. Mi cerebro pareció volver a funcionar fríamente y comprendí dónde me encontraba. Oí que los perros ladraban detrás de la casa, pero no donde estaba él. Mientras el paciente hablaba, Van Helsing lo miraba sin parpadear, pero alargó la mano, tomó la mía y me la apretó con fuerza. Sin embargo, no se traicionó. Asintió ligeramente y dijo en voz muy baja: «Continúe», al tiempo que miraba hacia los árboles, hacia donde los perros estaban ladrando. No le pedí que entrara al principio, aunque sabía que deseaba hacerlo, como había querido hacerlo siempre. Luego comenzó a prometerme cosas, no con palabras, sino haciéndolas verdaderamente. Fue interrumpido por una palabra del profesor. «¿Cómo?». «Haciendo que las cosas sucedieran, del mismo modo que acostumbraba a mandarme las moscas cuando brillaba el sol. Grandes moscas bien gordas, con acero y zafiros en sus alas, y enormes palomillas por las noches, con calaveras y tibias cruzadas». Van Helsing asintió en dirección al oído, al mismo tiempo que me susurraba a mí, de manera inconsciente: «La Cherontia atropos de las esfinges, lo que ustedes llaman la polilla de la calavera. ¿No es así?». El paciente continuó hablando, sin hacer ninguna pausa. Entonces comenzó a susurrar: «Ratas, ratas, ratas, cientos, miles, millones de ellas, y cada una de ellas es una vida, y perros para comerlas y también gatos.
Todos son vida. Todos tienen sangre roja con muchos años de vida en ellos, no solo moscas zumbadoras. Yo me reí de él, debido a que deseaba ver qué podía hacer. Entonces los perros aullaron, a lo lejos, más allá de los árboles oscuros, en su casa. Me hizo acercarme a la ventana, me puse en pie, miré al exterior y él alzó los brazos y pareció estar llamando a alguien, sin pronunciar una sola palabra. Una masa oscura se extendió sobre el césped y avanzó como las llamas en un incendio. Apartó la niebla a derecha e izquierda y pude ver que había miles y miles de ratas, con ojos rojos iguales a los de él, solo que más pequeños. Mantuvo la mano en alto y todas las ratas se detuvieron, y pensé que parecía estar diciéndome: te daré todas esas vidas y más importantes, a través de los tiempos sin fin, si aceptas postrarte y adorarme. Y entonces una nube rojiza, del color de la sangre, pareció colocarse ante mis ojos, y antes de saber qué estaba haciendo, estaba abriendo el ventanillo de esa ventana y diciéndole: entre, amo y señor. Todas las ratas se habían ido, pero él se introdujo en la habitación por la ventana, a pesar de que solamente estaba entreabierta unos centímetros. Como la luna ha aparecido muchas veces por un pequeño resquicio y se ha presentado frente a mí en todo su tamaño y esplendor. Su voz se hizo más débil, de modo que volví a humedecerle los labios con el brandy y continuó hablando, pero parecía como si su memoria hubiera continuado funcionando en el intervalo, puesto que su relato había avanzado bastante ya cuando volví a tomar la palabra. Estaba a punto de hacerlo volver al punto en que se había quedado, cuando Van Helsing me susurró: déjelo seguir, no lo interrumpa, no puede volver atrás, y quizá no pueda continuar en absoluto una vez que pierda el hilo de sus pensamientos. Renfield agregó: esperé todo el día tener noticias suyas, pero no me envió nada, ni siquiera una mosca, y cuando salió la luna yo estaba muy enfadado con él. Cuando se introdujo por la ventana, a pesar de que estaba cerrado, sin molestarse siquiera en llamar, me enfurecí mucho. Se burló de mí y su rostro blanco surgió de entre la niebla, mientras sus ojos rojizos brillaban, y se paseó por la habitación como si toda ella le perteneciera, y como si yo no existiera. No tenía ni siquiera el mismo olor cuando pasó a mi lado. No pude detenerlo. Creo que, de algún modo, la señora Harker había entrado en la habitación. Los dos hombres que estaban sentados junto a la cama se pusieron en pie y se acercaron, quedándose detrás del herido, de tal modo que él no pudiera verlos, pero en donde podían oír mejor lo que estaba diciendo. Los dos estaban silenciosos, pero el profesor se sobresaltó y se estremeció. Sin embargo, su rostro adquirió una expresión más firme y grave. Renfield continuó adelante, sin darse cuenta de nada. Cuando la señora Harker vino a verme aquella tarde, no era la misma. Era como el té, después de que se le ha echado agua a la tetera. En ese momento todos nosotros nos movimos, pero ninguno pronunció una palabra. Renfield prosiguió: no supe que estaba aquí hasta que me habló, y no parecía la misma. No me intereso por las personas pálidas. Me agradan cuando tienen mucha sangre y parecía que ella la había perdido toda. No pensé en ello en ese momento, pero cuando salió de aquí comencé a reflexionar en ello y me enfurecí enormemente al comprender que él le estaba robando la vida. Noté que todos los presentes se estremecieron, lo mismo que yo, pero, aparte de eso, todos permanecimos inmóviles. Así, cuando vino esta noche, lo estaba esperando. Vi la niebla que penetraba por la ventana y lo así con fuerza. He oído decir que los locos tienen una fuerza sobrenatural, y como sabrá que yo estaba loco, por lo menos a veces, resolví utilizar mi poder. Él también lo sintió, puesto que tuvo que salir de la niebla para pelear conmigo. Lo sujeté fuertemente y pensé que iba a vencerlo, porque no quería que continuara robándole la vida a ella. Entonces vi sus ojos. Su mirada me traspasó y mis fuerzas me abandonaron. Se soltó, y cuando trataba otra vez de aferrarlo, me levantó en el aire y me dejó caer. Había una nube roja frente a mí y oí un ruido como un trueno. La niebla pareció escaparse por debajo de la puerta. Su voz se estaba haciendo más débil y su respiración más jadeante. Van Helsing se puso en pie instintivamente. Ahora conocemos lo peor, dijo. Está aquí y conocemos sus fines. Puede que no sea demasiado tarde. Tenemos que armarnos, lo mismo que la otra noche, pero no perdamos tiempo. No hay un instante que perder.
No era necesario expresar con palabras nuestros temores ni nuestra convicción, puesto que eran comunes a todos nosotros. Nos apresuramos a tomar en nuestras habitaciones las mismas cosas que teníamos cuando entramos en la casa del conde. El profesor tenía preparadas sus cosas, y cuando nos reunimos en el pasillo las señaló de manera significativa, y dijo: «Nunca las dejo, y no debo hacerlo, hasta que este desgraciado asunto concluya. Sean prudentes también, amigos míos, no estamos enfrentándonos a un enemigo común. Nuestra querida señora Mina debe sufrir. ¡Ay, qué lástima!». Al exterior de la puerta de los Harker hicimos una pausa. Art y Quincy se mantuvieron atrás, y el último preguntó: «¿Debemos molestarla?». «Es preciso», dijo Van Helsing tristemente. «Si la puerta está cerrada, la forzaremos para entrar». «¿No la asustaremos terriblemente? No es natural entrar por efracción en la habitación de una dama». Van Helsing dijo solemnemente: «Tiene usted toda la razón, pero se trata de una cuestión de vida o muerte. Todas las habitaciones son iguales para un médico, e incluso si no lo fueran, esta noche son todas como una sola. Amigo John, cuando haga girar la perilla, si la puerta no se abre, ¿quiere usted apoyar el hombro y abrirla por la fuerza? ¿Y ustedes también, amigos míos? Ahora». Hizo girar la perilla de la puerta al tiempo que hablaba, pero la puerta no se abrió. Nos lanzamos todos contra ella y, con un ruido seco, se abrió de par en par. Caímos a la habitación y estuvimos a punto de perder todos el equilibrio. En efecto, el profesor cayó de bruces y pude ver por encima de él mientras se levantaba sobre las manos y las rodillas. Lo que vi me dejó estupefacto. Sentí que el cabello se me ponía rígido, como cerdas, en la parte posterior del cuello. El corazón pareció detenérseme. La luz de la luna era tan fuerte que, a través de los espesos visillos amarillentos, la habitación podía verse con claridad. Sobre la cama, al lado de la ventana, estaba tendido Jonathan Harker, con el rostro sonrojado y respirando pesadamente, como presa de estupor. Arrodillada sobre el borde más cercano del lecho que daba al exterior, se distinguía la figura blanca de su esposa. A su lado estaba un hombre alto y delgado, vestido de negro. Tenía el rostro vuelto hacia el otro lado, pero en cuanto lo vimos, reconocimos todos al conde, con todos los detalles, incluso con la cicatriz que tenía en la frente. Con su mano izquierda tenía sujetas las dos manos de la señora Harker, apartándolas junto con sus brazos. Su mano derecha la aferraba por la parte posterior del cuello, obligándola a inclinar la cabeza hacia su pecho. Su camisón blanco de dormir estaba manchado de sangre, y un ligero reguero del mismo precioso líquido corría por el pecho desnudo del hombre, que aparecía por una rasgadura de sus ropas. La actitud de los dos tenía un terrible parecido con un niño que estuviera obligando a un gatito a meter el hocico en un platillo de leche, para que beba. Cuando entramos precipitadamente en la habitación, el conde volvió la cabeza, y en su rostro apareció la expresión infernal que tantas veces había oído describir. Sus ojos brillaron, rojizos, con una pasión demoníaca. Las grandes ventanas de su nariz blanca y aquilina estaban distendidas y temblaban ligeramente, y sus dientes blancos y agudos, detrás de los labios gruesos de la boca succionadora de sangre, estaban apretados, como los de un animal salvaje. Girando bruscamente, de tal modo que su víctima cayó sobre la cama como si tuviera un lastre, se lanzó sobre nosotros, pero para entonces el profesor se había puesto ya en pie y tendía hacia él el sobre que contenía la hostia sagrada. El conde se detuvo repentinamente, del mismo modo que la pobre Lucy lo había hecho fuera de su tumba, y retrocedió. Retrocedió al tiempo que nosotros, con los crucifijos en alto, avanzábamos hacia él. La luz de la luna desapareció de pronto, cuando una gran nube negra avanzó en el cielo, y cuando Quincy encendió la lamparita de gas con un fósforo, no vimos más que un ligero vapor que desaparecía bajo la puerta, que, con el retroceso natural después de haber sido abierta bruscamente, estaba en su antigua posición. Van Helsing, Art y yo nos dirigimos apresuradamente hacia la señora Harker, que para entonces había recuperado el aliento y había proferido un grito tan agudo, tan penetrante y tan lleno de desesperación, que me pareció que iba a poder escucharlo hasta los últimos instantes de mi propia vida. Durante unos segundos permaneció en su postura llena de impotencia y desesperación. Su rostro estaba fantasmal,
con una palidez que era acentuada por la sangre que manchaba sus labios, sus mejillas y su barbilla. De su cuello surgía un delgado hilillo de sangre. Sus ojos estaban desorbitados de terror. Entonces se cubrió el rostro con sus pobres manos lastimadas, que llevaban en su blancura la marca roja de la terrible presión ejercida por el conde sobre ellas. Y de detrás de sus manos salió un gemido de desolación que hizo que el terrible grito de unos instantes antes pareciera solamente la expresión de un dolor interminable. Van Helsing avanzó y cubrió el cuerpo de la dama con las sábanas, con suavidad, mientras Art, mirando un instante su rostro pálido, con la desesperación reflejada en el semblante, salió de la habitación. Van Helsing me susurró: Jonathan es víctima de un estupor como sabemos que solo el vampiro puede provocarlo. No podemos hacer nada por la pobre señora Mina durante unos momentos, en tanto no se recupere. Debo despertar a su esposo. Metió la esquina de una toalla en agua fría y comenzó a frotarle el rostro a Jonathan. Mientras tanto, su esposa se cubría el pálido rostro con ambas manos y sollozaba de tal modo que resultaba desgarrador oírla. Levanté los pisillos y miré por la ventana, hacia el exterior, y en ese momento vi a Quincy Morris que corría sobre el césped y se escondía detrás de un tejo. No logré imaginarme qué estaba haciendo allí, pero en ese momento oí la rápida exclamación de Harker, cuando recuperó en parte el sentido y se volvió hacia la cama. En su rostro, como era muy natural, había una expresión de total estupefacción. Pareció atontado unos instantes y entonces pareció que la conciencia volvía a él por completo y empezó a erguirse. Su esposa se incorporó a causa del rápido movimiento y se volvió hacia él, con los brazos extendidos como para abrazarlo. Sin embargo, inmediatamente los echó hacia atrás, juntó los codos y se cubrió de nuevo el rostro, estremeciéndose de tal modo que el lecho temblaba violentamente bajo su cuerpo. «En nombre del cielo, ¿qué significa esto?», exclamó Harker. «Doctor Seward, doctor Van Helsing, ¿qué significa esto? ¿Qué ha sucedido?» «Mina, querida, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esa sangre?» Dios mío, ha estado aquí», e incorporándose hasta quedar de rodillas, juntó las manos. «Dios mío, ayúdanos, ayúdala. Oh, Dios mío, ayúdala». Con un movimiento rápido saltó de la cama y comenzó a vestirse. Todo su temple de hombre despertó de improviso, sintiendo la necesidad de entrar en acción inmediatamente. «¿Qué ha sucedido? Explíquenmelo todo», dijo sin hacer ninguna pausa. «Doctor Van Helsing, sé que usted ama a Mina. Haga algo por salvarla. No es posible que sea demasiado tarde». «Cuídela mientras yo voy a buscarlo a él». Su esposa, en medio de su terror, de su horror y de su desesperación, vio algún peligro seguro para él, puesto que, inmediatamente, olvidando su propio dolor, se aferró a él y gritó: «¡No, no, Jonathan, no debes dejarme sola! Ya he sufrido bastante esta noche. Dios lo sabe bien, sin temer que él te haga daño a ti. Tienes que quedarte conmigo. Quédate con nuestros amigos que cuidarán de ti». Su expresión se hizo frenética al tiempo que hablaba, y mientras él cedía hacia ella, Mina lo hizo inclinarse, sentándolo en el borde de la cama y aferrándose a él con todas sus fuerzas. Van Helsing y yo tratamos de calmarlos a ambos. El profesor conservaba en la mano su crucifijo de oro y dijo con una calma maravillosa: «No tema usted, querida señora. Estamos nosotros aquí con ustedes, y mientras este crucifijo esté a su lado, no habrá ningún monstruo de esos que pueda acercársele. Está usted a salvo esta noche, y nosotros debemos tranquilizarnos y consolarnos juntos». La señora Harker se estremeció y guardó silencio, manteniendo la cabeza apoyada en el pecho de su esposo. Cuando alzó ella el rostro, la camisa blanca de su esposo estaba manchada de sangre en el lugar en que sus labios se habían posado, y donde la pequeña herida abierta que tenía en el cuello había dejado escapar unas gotitas. En cuanto la señora Harker lo vio, se echó hacia atrás, con un gemido bajo y un susurro, en medio de tremendos sollozos. «Sucio, sucio, no debo volver a tocarlo ni a besarlo. Oh, es posible que sea yo ahora su peor enemigo y que sea de mí de quien mayor temor deba él sentir». Al oír eso, Jonathan habló con resolución. «Nada de eso, Mina. Me avergüenzo de oír esas palabras. No quiero que digas nada semejante de ti misma, ni quiero que pienses siquiera una cosa semejante».
Que Dios me juzgue con dureza y me castigue con un sufrimiento todavía mayor que el de estos momentos, si por cualquier acto o palabra mía hay un alejamiento entre nosotros. Extendió los brazos y la atrajo hacia su pecho. Durante unos instantes su esposa permaneció abrazada a él, sollozando. Jonathan nos miró por encima de la cabeza inclinada de su esposa, con ojos brillantes, que parpadeaban sin descanso, al tiempo que las ventanas de su nariz temblaban convulsivamente y su boca adoptaba la dureza del acero. Al cabo de unos momentos, los sollozos de la señora Harker se hicieron menos frecuentes y más suaves, y entonces Jonathan me dijo, hablando con una calma estudiada que debía estar poniendo a ruda prueba sus nervios: y ahora, doctor Seward, cuénteme todo lo ocurrido. Ya conozco demasiado bien lo que sucedió, pero reláteme todos los detalles, por favor. Le expliqué exactamente qué había sucedido y me escuchó con impasibilidad forzada, pero las ventanas de la nariz le temblaban y sus ojos brillaban cuando le expliqué cómo las manos del conde sujetaban a su esposa en aquella terrible y horrenda posición, con su boca apoyada en la herida abierta de su garganta. Me interesó incluso en ese momento el ver que, aunque el rostro blanco por la pasión se contorsionaba convulsivamente sobre la cabeza inclinada de la señora Harker, las manos acariciaban suave y cariñosamente el cabello ensortijado de su esposa. Cuando terminé de hablar, Quincy y Godalming llamaron a la puerta. Entraron, después de que les dimos permiso para hacerlo. Van Helsing me miró interrogadoramente. Comprendí que quería indicarme que quizás sería conveniente aprovecharnos de la llegada de nuestros dos amigos para distraer la atención de los esposos atribulados, con el fin de que no se fijaran por el momento uno en el otro. Así pues, cuando le hice un signo de asentimiento, el profesor les preguntó a los recién llegados qué habían visto o hecho. Lord Godalming respondió: «No lo encontré en el pasillo ni en ninguna de nuestras habitaciones. Miré en el estudio, pero, aun cuando había estado allí, ya se había ido. Sin embargo...». Guardó silencio un instante, mirando a la pobre figura tendida en el lecho. Van Helsing le dijo gravemente: «Continúe, amigo Arthur. No debemos ocultar nada más. Nuestra esperanza reposa ahora en saberlo todo. Hable libremente». Por consiguiente, Art continuó. Había estado allí y, aunque solamente pudo estar unos segundos, puso todo el estudio en desorden. Todos los manuscritos han sido quemados y las llamas azules estaban lamiendo todavía las cenizas blancas. Hizo una pausa. Gracias a Dios que está la otra copia en la caja fuerte. Su rostro se iluminó un instante, pero volvió a entristecerse al agregar: «Corrí entonces escaleras abajo, pero no encontré ningún signo de él. Miré en la habitación de Renfield, pero no había rastro de él, excepto...». Volvió a guardar silencio. «Continúe», le dijo Harker con voz ronca. Lord Godalming inclinó la cabeza, se humedeció los labios y continuó: «Excepto que el pobre tipo está muerto». La señora Harker levantó la cabeza, nos miró uno por uno a todos y dijo solemnemente: «Que se haga la voluntad de Dios». No pude dejar de pensar que Art estaba ocultándonos algo, pero como supuse que lo haría con un fin determinado, no dije nada. Van Helsing se volvió a Morris y le preguntó: «¿Y usted, amigo Quincy, no tiene nada que contarnos?». «Un poco», dijo Morris. «Es posible que sea algo importante, pero por el momento no puedo asegurarlo». Creía que sería conveniente saber a dónde iba el conde al salir de la casa. No lo vi, pero advertí un murciélago que remontaba el vuelo desde la ventana de Renfield y volaba hacia el oeste. Esperaba verlo regresar a Carfax en alguna de sus formas, pero evidentemente se dirigió hacia algún otro refugio. Ya no volverá esta noche, debido a que el cielo comienza a enrojecer por el este y se acerca el amanecer. Debemos trabajar mañana. Pronunció las últimas palabras con los dientes apretados. Durante unos 2 minutos reinó el silencio, y me imaginé que podíamos oír el ruido producido por los latidos de nuestros corazones. Entonces Van Helsing, colocando cariñosamente su mano sobre la cabeza de la señora Harker, dijo: «Ahora, querida señora Harker, díganos qué ha sucedido, con exactitud». Dios sabe que no quiero causarle ninguna pena, pero es preciso que lo sepamos todo, ya que ahora, más que nunca, tenemos que llevar a cabo todo el trabajo con rapidez y eficacia, y con una urgencia mortal. Se acerca el día en que debe terminarse todo, si es posible, y si tenemos la oportunidad de poder vivir y aprender.
La pobre señora se estremeció violentamente y pude advertir la tensión de sus nervios, abrazándose a su esposo con mayor fuerza y haciendo que su cabeza descendiera todavía más sobre su pecho. Luego levantó la cabeza orgullosamente y tendió una mano que Van Helsing tomó y, haciendo una reverencia, la besó respetuosamente y la conservó entre sus propias manos. La otra mano de la señora Harker estaba sujeta en una de las de su esposo, que con el otro brazo rodeaba su talle protectoramente. Al cabo de una pausa en la que estuvo obviamente ordenando sus pensamientos, comenzó. Tomé la droga que usted con tanta amabilidad me entregó, pero durante bastante tiempo no me hizo ningún efecto. Me pareció estar cada vez más despierta, e infinidad de fantasmas comenzaron a poblar mi imaginación, todas ellas relativas a la muerte y a los vampiros, a la sangre, al dolor y a la desesperación. Su esposo gruñó involuntariamente, al tiempo que ella se volvía hacia Jonathan y le decía amorosamente: «No te irrites, cariño. Debes ser valeroso y fuerte para ayudarme en esta terrible prueba. Si supieras qué esfuerzo tan grande me cuesta simplemente hablar de este asunto tan horrible, comprenderías lo mucho que necesito tu ayuda». Bueno, comprendí que debía tratar de ayudar a la medicina para que hiciera efecto, por medio de mi propia voluntad, si es que quería que me sirviera de algo. Por consiguiente, resueltamente me esforcé en dormir. Estoy segura de que debí dormirme inmediatamente, puesto que no recuerdo nada más. Jonathan, al entrar, no me despertó, puesto que mi recuerdo siguiente es que estaba a mi lado. Había en la habitación la misma niebla ligera que había visto antes, pero no recuerdo si tienen ustedes conocimiento de ello. Encontrarán todo al respecto en mi diario, que les mostraré más tarde. El mismo terror vago de la otra vez se apoderó de mí y tuve el mismo sentimiento de que había alguien en la habitación. Me volví para despertar a Jonathan, pero descubrí que dormía tan profundamente que más bien parecía que era él y no yo quien había tomado la droga. Me esforcé todo lo que pude, pero no logré que despertara. Eso hizo que me asustara mucho y miré en torno mío, aterrorizada. Entonces el corazón me dio un vuelco. Al lado de la cama, como si hubiera surgido de la niebla, o mejor dicho, como si la niebla se hubiera transformado en él, puesto que había desaparecido por completo, había un hombre alto y delgado, vestido de negro. Lo reconocí inmediatamente por la descripción que me hicieron los otros, por su rostro blanco como la cera, la nariz larga y aquilina, sobre la que la luz formaba una delgada línea blanca, los labios entreabiertos, entre los que aparecían los dientes blancos y agudos, y los ojos rojos que me parecía haber visto a la puesta del sol en la iglesia de Santa María, en Whitby. Conocía también la cicatriz roja que tenía en la frente, donde Jonathan lo golpeó. Durante un momento mi corazón se detuvo y quise gritar, pero estaba paralizada. Mientras tanto, el monstruo habló con un susurro seco y cortante, mostrando con el dedo a Jonathan. «Silencio. Si profiere usted un solo sonido, lo cogeré a él y le aplastaré la cabeza». Yo estaba aterrorizada y demasiado estupefacta como para poder hacer o decir algo. Con una sonrisa burlona me puso una mano en el hombro y, manteniéndome bien sujeta, me desnudó la garganta con la otra, diciendo al mismo tiempo: «Primeramente, un pequeño refresco, como pago por mis esfuerzos. Será mejor que esté inmóvil. No es la primera vez ni la segunda que sus venas me han calmado la sed». Yo estaba atolondrada y, por extraño que pueda parecer, no deseaba estorbarle. Supongo que es parte de su terrible poder cuando está tocando a una de sus víctimas. Y, oh Dios mío, ten piedad de mí. Apoyó sus labios asquerosos en mi garganta. Sentí que mis fuerzas me estaban abandonando y estaba medio desmayada. No sé cuánto tiempo duró esa terrible escena, pero me pareció que pasaba un buen rato antes de que retirara su boca asquerosa, maloliente y sucia. Vi que estaba llena de sangre fresca. El recuerdo pareció ser superior a sus fuerzas y se hubiera desplomado a no ser por el brazo de su esposo que la sostenía. Con un enorme esfuerzo se controló y siguió diciendo: «Luego me habló burlonamente, de modo que usted, como los demás, quería enfrentar su inteligencia a la mía. Quería ayudar a esos hombres a aniquilarme y a frustrar mis planes. Ahora ya sabe usted, y todos ellos saben en parte y sabrán plenamente antes de que pase mucho tiempo, qué significa cruzarse en mi camino. Debieron guardar sus energías para usarlas más cerca de sus hogares, mientras hacían planes para enfrentarse a mí.
A mí que he dirigido naciones, que he intrigado por ellas y he luchado por ellas. Cientos de años antes de que ellos nacieran, yo los estaba saboteando. Y usted, la bienamada de todos ellos, es ahora mía. Es carne de mi carne, sangre de mi sangre, familiar de mi familiar, mi prensa de vino durante cierto tiempo. Y, más adelante, será mi compañera y ayudante. Será usted vengada a su vez, puesto que ninguno de ellos podrá suplir sus necesidades. Pero ahora debo castigarla por lo que ha hecho aliándose a los demás para combatirme. De ahora en adelante acudirá a mi llamado. Cuando mi mente ordene, pensando en usted, cruzará tierras y mares si es preciso para acudir a mi lado y hacer mi voluntad, y para asegurarme de ello, mire lo que hago. Entonces se abrió la camisa y con sus largas y agudas uñas se abrió una vena en el pecho. Cuando la sangre comenzó a brotar, tomó mis manos en una de las suyas, me las apretó con firmeza y con su mano libre me agarró por el cuello y me obligó a apoyar mi boca contra su herida, de tal modo que o bien me ahogaba o estaba obligada a tragar. ¡Oh, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho para merecer un destino semejante, yo, que he intentado permanecer en el camino recto durante todos los días de mi vida? Ten piedad de mí, Dios mío. Baja tu mirada sobre mi pobre alma que está sujeta a un peligro más que mortal. Compadécete de mí. Entonces comenzó a frotarse los labios, como para evitar la contaminación. Mientras narraba su terrible historia, el cielo, al oriente, comenzó a iluminarse, y todos los detalles de la habitación fueron apareciendo con mayor claridad. Harker permanecía inmóvil y en silencio, pero en su rostro, conforme el terrible relato avanzaba, apareció una expresión grisácea que fue profundizándose a medida que se hacía más clara la luz del día. Cuando el resplandor rojizo del amanecer se intensificó, su piel resaltaba, muy oscura, contra sus cabellos, que se le iban poniendo blancos. Hemos tomado disposiciones para permanecer siempre uno de nosotros atento al llamado de la infeliz pareja, hasta que podamos reunirnos todos y dispongamos todo lo necesario para entrar en acción. Estoy seguro de que el sol no se elevará hoy sobre ninguna casa que esté más sumida en la tristeza que ésta. Capítulo 22 del diario de Jonathan Harker. 3 de octubre. Tengo que hacer algo si no quiero volverme loco. Por eso estoy escribiendo en este diario. Son ahora las 6 de la mañana y tenemos que reunirnos en el estudio dentro de media hora para comer algo. Puesto que el doctor Seward y el profesor Van Helsing están de acuerdo en que si no comemos nada no estaremos en condiciones de hacer nuestro mejor trabajo. Dios sabe que hoy necesitaremos dar lo mejor de cada uno de nosotros. Tengo que continuar escribiendo, cueste lo que cueste, ya que no puedo detenerme a pensar. Todo, los pequeños detalles tanto como los grandes, debe quedar asentado. Quizá los detalles insignificantes serán los que nos sirvan más, después. Las enseñanzas, buenas o malas, no podrán habernos hecho mayor daño a Mina y a mí que el que estamos sufriendo hoy. Sin embargo, debemos tener esperanza y confianza. La pobre Mina me acaba de decir hace un momento, con las lágrimas corriéndole por sus adoradas mejillas, que es en la adversidad y la desgracia cuando debemos demostrar nuestra fe, que debemos seguir teniendo confianza y que Dios nos ayudará hasta el fin. El fin, oh Dios mío, ¿qué fin? A trabajar, a trabajar. Cuando el doctor Van Helsing y el doctor Seward regresaron de su visita al pobre Renfield, discutimos gravemente lo que era preciso hacer. Primeramente, el doctor Seward nos dijo que cuando él y el doctor Van Helsing habían descendido a la habitación del piso inferior, habían encontrado a Renfield tendido en el suelo. Tenía el rostro todo magullado y aplastado, y los huesos de la nariz rotos. El doctor Seward le preguntó al asistente que se encontraba de servicio en el pasillo si había oído algo. El asistente le dijo que se había sentado y estaba semidormido, cuando oyó fuertes voces en la habitación del paciente. Y a Renfield que gritaba con fuerza varias veces: «¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!». Después de eso oyó el ruido de una caída y cuando entró en la habitación lo encontró tendido en el suelo, con el rostro contra el suelo tal y como el doctor lo había visto. Van Helsing le preguntó si había oído voces o una sola voz. Y el asistente dijo que no estaba seguro de ello, que al principio le había parecido que eran dos, pero que, puesto que solamente había una persona en la habitación, tuvo que ser una sola.
podía jurarlo si fuera necesario que la palabra pronunciada por el paciente había sido Dios. El doctor Seward nos dijo, cuando estuvimos solos, que no deseaba entrar en detalles sobre ese asunto. Era preciso tener en cuenta la posibilidad de una encuesta, y no contribuiría en nada a demostrar la verdad, puesto que nadie sería capaz de creerla. En tales circunstancias, pensaba que, de acuerdo con las declaraciones del asistente, podría extender un certificado de defunción por accidente, debido a una caída de su cama. En caso de que el forense lo exigiera, habría una encuesta que conduciría exactamente al mismo resultado. Cuando comenzamos a discutir lo relativo a cuál debería ser nuestro siguiente paso, lo primero de todo que decidimos era que Mina debía gozar de entera confianza y estar al corriente de todo, que nada, absolutamente nada, por horrible o doloroso que fuera, debería ocultársele. Ella misma estuvo de acuerdo en cuanto a la conveniencia de tal medida. Y era una verdadera lástima verla tan valerosa y, al mismo tiempo, tan llena de dolor y de desesperación. No deben ocultarme nada, dijo. Desafortunadamente ya me han ocultado demasiadas cosas. Además, no hay nada en el mundo que pueda causarme ya un dolor mayor que el que he tenido que soportar, que todavía estoy sufriendo. Sea lo que suceda, significará para mí un consuelo y una renovación de mis esperanzas. Van Helsing la estaba mirando fijamente mientras hablaba, y dijo repentinamente, aunque con suavidad: «Pero, querida señora Mina, ¿no tiene usted miedo, sino por usted, al menos por los demás, después de lo que ha pasado?» El rostro de Mina se endureció, pero sus ojos brillaron con la misma devoción de una mártir, cuando respondió: «No, mi mente se ha acostumbrado ya a la idea». «¿A qué idea?», preguntó el profesor suavemente, mientras permanecíamos todos inmóviles. Ya que todos, cada uno a su manera, teníamos una ligera idea de lo que deseaba decir. Su respuesta fue dada con toda sencillez, como si estuviera simplemente constatando un hecho seguro. «Porque si encuentro en mí, y voy a vigilarme con todo cuidado, algún signo de que pueda ser causa de daños para alguien a quien amo, debo morir». «¿Se matará usted misma?», preguntó Van Helsing con voz ronca. «Lo haré si no hay ningún amigo que desee salvarme, evitándome ese dolor y ese esfuerzo desesperado». Mina miró al profesor gravemente al tiempo que hablaba. Van Helsing estaba sentado, pero de pronto se puso en pie, se acercó a ella y, poniéndole suavemente la mano sobre la cabeza, declaró solemnemente: «Amiga mía, hay alguien que estaría dispuesto a hacerlo si fuera por su bien. Puesto que yo mismo estaría dispuesto a responder de un acto semejante ante Dios, si la eutanasia para usted, incluso en este mismo momento fuera lo mejor, resultara necesaria. Pero, querida señora». Durante un momento pareció ser víctima de un choque emocional y un enorme sollozo fue ahogado en su garganta. Tragó saliva y continuó: «Hay aquí varias personas que se levantarían entre usted y la muerte. No debe usted morir de ninguna manera, y menos todavía por su propia mano. En tanto el otro, que ha intoxicado la dulzura de su vida, no haya muerto, no debe usted tampoco morir, porque si existe él todavía entre los muertos vivos, la muerte de usted la convertiría exactamente en lo mismo que es él. No, debe usted vivir, debe luchar y esforzarse por vivir, ya que la muerte sería un horror indecible. Debe usted luchar contra la muerte, tanto si le llega a usted en medio de la tristeza o de la alegría, de día o de noche, a salvo o en peligro. Por la salvación de su alma le ruego que no muera y que ni siquiera piense en la muerte, en tanto ese monstruo no haya dejado de existir». Mi pobre y adorada esposa se puso pálida como un cadáver y se estremeció violentamente, como había visto que se estremecían las arenas movedizas cuando alguien caía entre ellas. Todos guardábamos silencio, nada podíamos hacer. Finalmente Mina se calmó un poco, se volvió hacia el profesor y dijo con dulzura, aunque con una infinita tristeza, mientras el doctor Van Helsing le tomaba la mano: «Le prometo, amigo mío, que si Dios permite que siga viviendo, yo me esforzaré en hacerlo, hasta que, si es su voluntad, este horror haya concluido para mí». Ante tan buena y valerosa actitud, todos sentimos que nuestros corazones se fortalecían, disponiéndonos a trabajar y a soportarlo todo por ella, y comenzamos a deliberar sobre qué era lo que debíamos hacer.
Le dije a Mina que tenía que guardar todos los documentos en la caja fuerte y todos los papeles, diarios o cilindros de fonógrafo que pudiéramos utilizar más adelante, y que debería encargarse de tenerlo todo en orden, como lo había hecho antes. Vi que le agradaba la perspectiva de tener algo que hacer, si el verbo agradar puede emplearse con relación a un asunto tan horrendo. Como de costumbre, Van Helsing nos había tomado la delantera a todos y estaba preparado con un plan exacto para nuestro trabajo. Es quizá muy conveniente el hecho de que cuando visitamos Carfax decidiéramos no tocar las cajas de tierra que allí había, dijo. Si lo hubiéramos hecho, el conde podría adivinar cuáles eran nuestras intenciones y, sin duda alguna, hubiera tomado las disposiciones pertinentes, de antemano, para frustrar un esfuerzo semejante en lo que respecta a las otras cajas, pero ahora no conoce nuestras intenciones. Además, con toda probabilidad no sabe que tenemos el poder de esterilizar sus refugios, de tal modo que no pueda volver a utilizarlos. Hemos avanzado tanto en nuestros conocimientos sobre la disposición de esas cajas que cuando hayamos visitado la casa de Piccadilly podremos seguir el rastro a las últimas de las cajas. Por consiguiente, el día de hoy es nuestro y en él reposan nuestras esperanzas. El sol que se eleva sobre nosotros, en medio de nuestra tristeza, nos guía en su curso. Hasta que se ponga el astro rey, esta noche, el monstruo deberá conservar la forma que ahora tiene. Está confinado en las limitaciones de su envoltura terrestre. No puede convertirse en aire, ni desaparecer pasando por agujeros, orificios, rendijas ni grietas. Para pasar por una puerta tiene que abrirla, como todos los mortales. Por consiguiente, tenemos que encontrar en este día todos sus refugios, para esterilizarlos. Entonces, si todavía no lo hemos atrapado y destruido, tendremos que hacerlo caer en alguna trampa, en algún lugar en el que su captura y aniquilación resulten seguras, en tiempo apropiado. En ese momento me puse en pie, debido a que no me era posible contenerme al pensar que los segundos y los minutos que estaban cargados con la vida preciosa de mi adorada Mina y con su felicidad estaban pasando, puesto que mientras hablábamos era imposible que emprendiéramos ninguna acción. Pero Van Helsing levantó una mano, conteniéndome. No, amigo Jonathan, me dijo, en este caso el camino más rápido para llegar a casa es el más largo, como dicen ustedes. Tendremos que actuar todos, con una rapidez desesperada, cuando llegue el momento de hacerlo. Pero creo que la clave de todo este asunto se encuentra, con toda probabilidad, en su casa de Piccadilly. El conde debe haber adquirido varias casas, y debemos tener de todas ellas las facturas de compra, las llaves y diversas otras cosas. Tendrá papel en que escribir y su libreta de cheques. Hay muchas cosas que debe tener en alguna parte, y ¿por qué no en ese lugar central, tan tranquilo, al que puede entrar o del que puede salir, por delante o por detrás, en todo momento, de tal modo que en medio del intenso tráfico no haya nadie que se fije siquiera en él? Debemos ir allá y registrar esa casa, y cuando sepamos lo que contiene, haremos lo que nuestro amigo Arthur diría, refiriéndose a la caza. Detendremos las tierras para perseguir a nuestro viejo zorro. ¿Les parece bien? Entonces vamos inmediatamente, grité. Estamos perdiendo un tiempo que nos es precioso. El profesor no se movió, sino que se limitó a decir: ¿Y cómo vamos a poder entrar a esa casa de Piccadilly? De cualquier modo, exclamé, por efracción si fuera necesario. ¿Y la policía de ustedes dónde estará y qué dirá? Estaba desesperado, pero sabía que, si esperaba, tenía una buena razón para hacerlo. Por consiguiente, dije con toda la calma de que fui capaz: no espere más de lo que sea estrictamente necesario. Estoy seguro de que se da perfectamente cuenta de la tortura a que estoy siendo sometido. Puede estar seguro de ello, amigo mío, y créame que no tengo ningún deseo de añadir todavía más sufrimiento al que ya está soportando. Pero tenemos que pensar antes de actuar, hasta el momento en que todo el mundo esté en movimiento. Entonces llegará el momento oportuno para entrar en acción. He reflexionado mucho y me parece que el modo más simple es el mejor de todos. Deseamos entrar a la casa, pero no tenemos llave. ¿No es así? Asentí. Supongamos ahora que usted fuera realmente el dueño de la casa, que hubiera perdido la llave y que no tuviera conciencia de delincuente, puesto que estaría en su derecho. ¿Qué haría? Buscaría a un respetable cerrajero y lo pondría a trabajar para que me franqueara la entrada.
Pero la policía intervendría, ¿no es así? No, no intervendría sabiendo que el cerrajero estaba trabajando para el dueño de la casa. Entonces me miró fijamente al tiempo que continuaba. Todo lo que estará en duda es la conciencia y la opinión de la policía en cuanto a si es el propietario quien recurrió al cerrajero. Y la opinión de la policía en cuanto a si el artesano está trabajando o no de acuerdo con las leyes. Su policía debe estar compuesta de hombres cuidadosos e inteligentes, extraordinariamente inteligentes para leer el corazón humano, si es que han de estar seguros de lo que deben hacer. No, no, amigo Jonathan. Puede usted ir a abrir las cerraduras de un centenar de casas vacías en su Londres o en cualquier ciudad del mundo, y si lo hace de tal modo que parezca correcto, nadie intervendrá en absoluto. He leído algo sobre un caballero que tenía una hermosa casa en Londres, y cuando fue a pasar los meses del verano en Suiza, dejando su casa cerrada, un delincuente rompió una de las ventanas de la parte posterior y entró. Luego se dirigió al frente, abrió las ventanas, levantó las persianas y salió por la puerta principal, ante los mismos ojos de la policía. A continuación, hizo una pública subasta en la casa. La anunció en todos los periódicos y, cuando llegó el día establecido, vendió todas las posesiones del caballero que se encontraba fuera. Luego fue a ver a un constructor y le vendió la casa, estableciendo el acuerdo de que debería derribarla y retirar todos los escombros antes de una fecha determinada. Tanto la policía como el resto de las autoridades inglesas lo ayudaron todo lo que pudieron. Cuando el verdadero propietario regresó de Suiza, encontró solamente un solar vacío en el lugar en que había estado su casa. Este delito fue llevado a cabo en regle, y nuestro trabajo debe llevarse a cabo también en regle. No debemos ir tan temprano que los policías sospechen de nuestros actos. Por el contrario, debemos ir después de las 10 de la mañana, cuando haya muchos agentes en torno nuestro, y nos comportaremos como si fuéramos realmente los propietarios de la casa. No pude dejar de comprender que tenía toda la razón, y hasta la terrible desesperación reflejada en el rostro de Mina se suavizó un poco, debido a las esperanzas que cabía abrigar en un consejero tan bueno. Van Helsing continuó. Una vez dentro de la casa podemos encontrar más indicios y, de todos modos, alguno de nosotros podrá quedarse allá, mientras los demás van a visitar los otros lugares en los que se encuentran otras cajas de tierra, en Bermondsey y en Mile End. Lord Godalming se puso en pie. «Puedo serles de cierta utilidad en este caso», dijo. «Puedo ponerme en comunicación con los míos para conseguir caballos y carretas en cuanto sea necesario». «Escuche, amigo mío», intervino Morris, «es una buena idea el tenerlo todo dispuesto para el caso de que tengamos que retroceder apresuradamente a caballo, pero ¿no cree usted que cualquiera de sus vehículos, con sus adornos heráldicos, atraería demasiado la atención para nuestros fines en cualquier camino lateral de Walworth o de Mile End? Me parece que será mejor que tomemos coches de alquiler cuando vayamos al sur o al oeste, e incluso dejarlos en algún lugar cerca del punto al que nos dirigimos». «El amigo Quincy tiene razón», dijo el profesor. «Su cabeza está, como se dice, al ras del horizonte. Vamos a llevar a cabo un trabajo delicado, y no es conveniente que la gente nos observe, si es posible evitarlo». Mina se interesaba cada vez más en todos los detalles, y yo me alegraba de que las exigencias de esos asuntos contribuyeran a hacerla olvidar la terrible experiencia que había tenido aquella noche. Estaba extremadamente pálida, casi espectral y tan delgada que sus labios estaban retirados, haciendo que los dientes resaltaran en cierto modo. No mencioné nada, para evitar causarle un profundo dolor, pero sentí que se me helaba la sangre en las venas al pensar en lo que le había sucedido a la pobre Lucy, cuando el conde le había sorbido la sangre de sus venas. Todavía no había señales de que los dientes comenzaran a agudizarse, pero no había pasado todavía mucho tiempo y había ocasión de temer. Cuando llegamos a la discusión de las secuencias de nuestros esfuerzos y de la disposición de nuestras fuerzas, hubo nuevas dudas. Finalmente nos pusimos de acuerdo en que antes de ir a Piccadilly teníamos que destruir el refugio que tenía el conde cerca de allí. En el caso de que se diera cuenta demasiado pronto de lo que estábamos haciendo, debíamos estar ya adelantados en nuestro trabajo de destrucción, y su presencia, en su forma natural y en el momento de mayor debilidad, podría facilitarnos todavía más indicaciones útiles.
En cuanto a la disposición de nuestras fuerzas, el profesor sugirió que, después de nuestra visita a Carfax, debíamos entrar todos a la casa de Piccadilly, que los 2 doctores y yo deberíamos permanecer allí, mientras Quincy y Lord Godalming iban a buscar los refugios de Walworth y Mile End y los destruían. Era posible, aunque no probable, que el conde apareciera en Piccadilly durante el día, y, en ese caso, estaríamos en condiciones de acabar con él allí mismo. En todo caso, estaríamos en condiciones de seguirlo juntos. Yo objeté ese plan, en lo relativo a mis movimientos, puesto que pensaba quedarme a cuidar a Mina. Creía que estaba bien decidido a ello. Pero ella no quiso escuchar siquiera esa objeción. Dijo que era posible que se presentara algún asunto legal en el que yo pudiera resultar útil, que entre los papeles del conde podría haber algún indicio que yo pudiera interpretar debido a mi estancia en Transilvania, y que de todos modos debíamos emplear todas las fuerzas de que disponíamos para enfrentarnos al tremendo poder del monstruo. Tuve que ceder, debido a que Mina había tomado su resolución al respecto. Dijo que su última esperanza era que pudiéramos trabajar todos juntos. En cuanto a mí, dijo, no tengo miedo. Las cosas han sido ya tan sumamente malas que no pueden ser peores, y cualquier cosa que suceda debe encerrar algún elemento de esperanza o de consuelo. Vete, esposo mío. Dios, si quiere hacerlo, puede ayudarme y defenderme lo mismo si estoy sola que si estoy acompañada por todos ustedes. Por consiguiente, volví a comenzar a dar gritos. Entonces, en el nombre del cielo, vámonos inmediatamente. Estamos perdiendo el tiempo. El conde puede llegar a Piccadilly antes de lo que pensamos. De ninguna manera, dijo Van Helsing, levantando una mano. ¿Por qué no?, inquirí. ¿Olvida usted que anoche se dio un gran banquete y que, por consiguiente, dormirá hasta una hora más avanzada? Dijo con una sonrisa. No lo olvidé, lo olvidaré alguna vez. ¿Podré llegar a olvidarlo? ¿Podrá alguno de nosotros olvidar alguna vez esa terrible escena? Mina hizo un poderoso esfuerzo para no perder el control, pero el dolor la venció y se cubrió el rostro con ambas manos, estremeciéndose y gimiendo. Van Helsing no había tenido la intención de recordar esa terrible experiencia. Sencillamente se había olvidado de ella y de la parte que había tenido, debido a su esfuerzo mental. Cuando comprendió lo que acababa de decir, se horrorizó a causa de su falta de tacto y se esforzó en consolar a mi esposa. «Oh, señora Mina», dijo, «no sabe cómo siento que yo, que la respeto tanto, haya podido decir algo tan desagradable. Mis estúpidos y viejos labios y mi inútil cabeza no merecen su perdón. Pero lo olvidará, ¿verdad?» El profesor se inclinó profundamente junto a ella al tiempo que hablaba. Mina le tomó la mano y, mirándolo a través de un velo de lágrimas, le dijo con voz ronca: «No, no debo olvidarlo, puesto que es justo que lo recuerde. Además, en medio de todo ello hay muchas cosas de usted que son muy dulces. Debo recordarlo todo. Ahora deben irse pronto todos ustedes. El desayuno está preparado y debemos comer todos algo, para estar fuertes». El desayuno fue una comida extraña para todos nosotros. Tratamos de mostrarnos alegres y de animarnos unos a otros, y Mina fue la más alegre y valerosa de todos. Cuando concluimos, Van Helsing se puso en pie y dijo: «Ahora, amigos míos, vamos a ponernos en marcha para emprender nuestra terrible tarea. ¿Estamos armados todos como lo estábamos el día en que fuimos por primera vez a visitar juntos el refugio de Carfax, armados tanto contra los ataques espirituales como contra los físicos?» Todos asentimos. «Muy bien. Ahora, señora Mina, está usted aquí completamente a salvo hasta la puesta del sol. Y yo volveré antes de esa hora. Sí, volveremos todos, pero antes de que nos vayamos quiero que esté usted armada contra los ataques personales. Yo mismo, mientras estaba usted fuera, he preparado su habitación, colocando cosas que sabemos que le impiden al monstruo la entrada. Ahora déjeme protegerla usted misma. En su frente le pongo este fragmento de la Sagrada Hostia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del...». Se produjo un grito de terror que casi heló la sangre en nuestras venas. Cuando el profesor colocó la hostia sobre la frente de Mina, la había traspasado, había quemado la frente de mi esposa, como si se tratara de un metal al rojo vivo.
Mi pobre Mina comprendió inmediatamente el significado de aquel acto, al mismo tiempo que su sistema nervioso recibía el dolor físico, y los dos sentimientos la abrumaron tanto que fueron expresados en aquel terrible grito. Pero las palabras que acompañaban a su pensamiento llegaron rápidas. Todavía no había cesado completamente el eco de su grito cuando se produjo la reacción y se desplomó de rodillas al suelo, humillándose. Se echó su hermoso cabello sobre el rostro, como para cubrirse la herida, y exclamó: «¡Sucia, sucia! Incluso el Todopoderoso castiga mi carne corrompida. Tendré que llevar esa marca de vergüenza en la frente hasta el día del juicio final». Todos guardaron silencio. Yo mismo me había arrojado a su lado, en medio de una verdadera agonía, sintiéndome impotente, y, rodeándola con mis brazos, la mantuve fuertemente abrazada a mí. Durante unos minutos nuestros corazones angustiados batieron al unísono, mientras que los amigos que se encontraban cerca de nosotros volvieron a otro lado sus ojos arrasados de lágrimas. Entonces Van Helsing se volvió y dijo gravemente, en tono tan grave que no pude evitar el pensar que estaba siendo inspirado en cierto modo y que estaba declarando algo que no salía de él mismo: «Es posible que tenga usted que llevar esa marca hasta que Dios mismo lo disponga, o para que la vea durante el juicio final, cuando enderece todos los errores de la tierra y de sus hijos que ha colocado en ella. Y mi querida señora Mina, deseo que todos nosotros, que la amamos, podamos estar presentes cuando esa cicatriz rojiza desaparezca, dejando su frente tan limpia y pura como el corazón que todos conocemos. Ya que estoy tan seguro como de que estoy vivo, de que esa cicatriz desaparecerá en cuanto Dios disponga que concluya de pesar sobre nosotros la carga que nos abruma. Hasta entonces llevaremos nuestra cruz como lo hizo su Hijo, obedeciendo su voluntad. Es posible que seamos instrumentos escogidos de su buena voluntad y que obedezcamos a su mandato entre estigmas y vergüenzas, entre lágrimas y sangre, entre dudas y temores, y por medio de todo lo que hace que Dios y los hombres seamos diferentes. Había esperanza en sus palabras y también consuelo. Además, nos invitaban a resignarnos. Mina y yo lo comprendimos así, y simultáneamente tomamos cada uno de nosotros una de las manos del anciano y se la besamos humildemente. Luego, sin pronunciar una sola palabra, todos nos arrodillamos juntos, y tomándonos de la mano, juramos ser sinceros unos con otros. Y pedimos ayuda y guía en la terrible tarea que nos esperaba. Todos los hombres nos esforzamos en retirar de Mina el velo de profunda tristeza que la cubría, debido a que todos, cada quien a su manera, la amábamos. Era ya hora de partir, así pues me despedí de Mina, de una manera tal que ninguno de nosotros podremos olvidarla hasta el día de nuestra muerte, y nos fuimos. Había algo para lo que estaba ya preparado. Si descubríamos finalmente que Mina resultaba un vampiro, entonces no debería ir sola a aquella tierra terrible y desconocida. Supongo que era así como en la antigüedad un vampiro se convertía en muchos, solo debido a que sus horribles cuerpos debían reposar en Tierra Santa. Asimismo, el amor más sagrado era el mejor sargento para el reclutamiento de su ejército espectral. Entramos en Carfax sin dificultad y encontramos todo exactamente igual que la primera vez que estuvimos en la casona. Era difícil creer que entre aquel ambiente prosaico de negligencia, polvo y decadencia pudiera haber una base para un horror como el que ya conocíamos. Si nuestras mentes no estuvieran preparadas ya, y si no nos espolearan terribles recuerdos, no creo que hubiéramos podido llevar a cabo nuestro cometido. No encontramos papeles ni ningún signo de uso en la casa, y en la vieja capilla las grandes cajas parecían estar exactamente igual que como las habíamos visto la última vez. El doctor Van Helsing nos dijo solemnemente mientras permanecíamos en pie ante ellas: «Ahora, amigos míos, tenemos aquí un deber que cumplir. Debemos esterilizar esta tierra, tan llena de sagradas reliquias, que la han traído desde tierras lejanas para poder usarla. Ha escogido esta tierra debido a que ha sido bendecida. Por consiguiente, vamos a derrotarlo con sus mismas armas, santificándola todavía más. Fue santificada para el uso del hombre, y ahora vamos a santificarla para Dios». Mientras hablaba, sacó del bolsillo un destornillador y una llave, y muy pronto la tapa de una de las cajas fue levantada. La tierra tenía un olor desagradable, debido al tiempo que había estado encerrada, pero eso no pareció importarnos a ninguno de nosotros, ya que toda nuestra atención estaba concentrada en el profesor.
Sacando del bolsillo un pedazo de la hostia sagrada, lo colocó reverentemente sobre la tierra y luego, volviendo a colocar la tapa en su sitio, comenzó a ponerle otra vez los tornillos. Nosotros lo ayudamos en su trabajo. Una después de otra hicimos lo mismo con todas las grandes cajas y, en apariencia, las dejamos exactamente igual que como las habíamos encontrado, pero en el interior de cada una de ellas había un pedazo de hostia. Cuando cerramos la puerta a nuestras espaldas, el profesor dijo solemnemente: «Este trabajo ha terminado. Es posible que logremos tener el mismo éxito en los demás lugares, y así, quizá para cuando el sol se ponga hoy, la frente de la señora Mina esté blanca como el marfil y sin el estigma». Al pasar sobre el césped, en camino hacia la estación, para tomar el tren, vimos la fachada del asilo. Miré ansiosamente y en la ventana de nuestra habitación vi a Mina. La saludé con la mano y le dirigí un signo de asentimiento para darle a entender que nuestro trabajo allí había concluido satisfactoriamente. Ella me hizo una señal en respuesta, para indicarme que había comprendido. Lo último que vi de ella fue que me saludaba con la mano. Buscamos la estación con el corazón lleno de tristeza y tomamos el tren apresuradamente, debido a que para cuando llegamos ya estaba junto al andén de la estación, disponiéndose a ponerse nuevamente en marcha. He escrito todo esto en el tren. Piccadilly, las 12:30 en punto. Poco antes de que llegáramos a Fenchurch Street, Lord Godalming me dijo: «Quincy y yo vamos a buscar un cerrajero. Será mejor que no venga usted con nosotros, por si se presenta alguna dificultad, ya que, en las circunstancias actuales, no sería demasiado malo para nosotros el irrumpir en una casa desocupada. Pero usted es abogado, y la Incorporated Law Society puede decirle que debía haber sabido a qué atenerse». Yo protesté, porque no deseaba dejar de compartir con ellos ningún peligro, pero él continuó diciendo: «Además, atraeremos mucho menos la atención si no somos demasiados. Mi título me ayudará mucho para contratar al cerrajero y para entendérmelas con cualquier policía que pueda encontrarse en las cercanías. Será mejor que vaya usted con Jack y el profesor, y que se queden en Green Park, en algún lugar desde el que puedan ver la casa. Y cuando vean que la puerta ha sido abierta y que el cerrajero se ha ido, acudan. Los estaremos esperando y les abriremos la puerta en cuanto lleguen». «El consejo es bueno», dijo Van Helsing. Por consiguiente, no discutimos más del asunto. Godalming y Morris se adelantaron en un coche de alquiler y los demás los seguimos en otro. En la esquina de Arlington Street, nuestro grupo descendió del vehículo y nos internamos en Green Park. Mi corazón latió con fuerza cuando vi la casa en que estaban centradas nuestras esperanzas y que sobresalía, siniestra y silenciosa, en condiciones de abandono, entre los edificios más alegres y llenos de vida del vecindario. Nos sentamos en un banco, a la vista de la casa, y comenzamos a fumar unos cigarros puros, con el fin de atraer lo menos posible la atención. Los minutos nos parecieron eternos, mientras esperábamos la llegada de los demás. Finalmente vimos un coche de 4 ruedas que se detenía cerca. De él se apearon tranquilamente Lord Godalming y Morris, y del pescante descendió un hombre rechoncho vestido con ropas de trabajo, que llevaba consigo una caja con las herramientas necesarias para su cometido. Morris le pagó al cochero, que se tocó el borde de la gorra y se alejó. Ascendieron juntos los escalones y Lord Godalming le dijo al obrero qué era exactamente lo que deseaba que hiciera. El trabajador se quitó la chaqueta, la colocó tranquilamente sobre la barandilla del porche y le dijo algo a un agente de policía que acertó a pasar por allí en ese preciso momento. El policía asintió y el hombre se arrodilló, colocando la caja de herramientas a su lado. Después de buscar entre sus útiles de trabajo, sacó varias herramientas que colocó en orden a su lado. Luego se puso en pie, miró por el ojo de la cerradura, sopló y, volviéndose hacia nuestros amigos, les hizo algunas observaciones. Lord Godalming sonrió y el hombre levantó un manojo de llaves. Escogió una de ellas, la metió en la cerradura y comenzó a probarla, como si estuviera encontrando a ciegas el camino. Después de cierto tiempo probó una segunda y una tercera llaves. De pronto, al empujar la puerta el empleado un poco, tanto él como nuestros 2 amigos entraron en el vestíbulo. Permanecimos inmóviles, mientras mi cigarro ardía furiosamente y el de Van Helsing, al contrario, se apagaba. Esperamos pacientemente hasta que vimos al cerrajero salir con su caja de herramientas. Luego mantuvo la puerta entreabierta,
sujetándola con las rodillas, mientras adaptaba una llave a la cerradura. Finalmente le tendió la llave a Lord Godalming, que sacó su cartera y le entregó algo. El hombre se tocó el ala del sombrero, recogió sus herramientas, se puso nuevamente la chaqueta y se fue. Nadie observó el desarrollo de aquella maniobra. Cuando el hombre se perdió completamente de vista, nosotros tres cruzamos la calle y llamamos a la puerta. Esta fue abierta inmediatamente por Quincey Morris, a cuyo lado se encontraba Lord Godalming, encendiendo un cigarro puro. «Este lugar tiene un olor extremadamente desagradable», comentó este último, cuando entramos. En verdad, la atmósfera era muy desagradable y maloliente, como la vieja capilla de Carfax, y, con nuestra experiencia previa, no tuvimos dificultad en comprender que el conde había estado utilizando aquel lugar con toda libertad. A continuación, nos dedicamos a explorar la casa y permanecimos todos juntos, en previsión de algún ataque, ya que sabíamos que nos enfrentábamos a un enemigo fuerte, cruel y despiadado, y todavía no sabíamos si el conde estaba o no en la casa. En el comedor, que se encontraba detrás del vestíbulo, encontramos 8 cajas de tierra, 8 de las 9 que estábamos buscando. Nuestro trabajo no estaba todavía terminado, ni lo estaría en tanto no encontráramos la caja que faltaba. Primeramente abrimos las contraventanas que daban a un patio cercado con muros de piedra, en cuyo fondo había unas caballerizas encaladas, que tenían el aspecto de una pequeña casita. No había ventanas, de modo que no teníamos miedo de que nos vieran. No perdimos el tiempo examinando los cajones. Con las herramientas que habíamos llevado con nosotros, abrimos las cajas, una por una, e hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho con las que estaban en la vieja capilla. Era evidente que el conde no se hallaba en la casa en esos momentos, y registramos todo el edificio, buscando alguno de sus efectos. Después de examinar rápidamente todas las habitaciones, desde la planta baja al ático, llegamos a la conclusión de que en el comedor debían encontrarse todos los efectos que pertenecían al conde, y por consiguiente procedimos a examinarlo todo con extremo cuidado. Se encontraban todos en una especie de desorden ordenado en el centro de la gran mesa del comedor. Había títulos de propiedad de la casa de Piccadilly en un montoncito, facturas de la compra de las casas de Mile End y Bermondsey, papel para escribir, sobres, plumas y tinta. Todo estaba envuelto en papel fino, para preservarlo del polvo. Había también un cepillo para la ropa, un cepillo y un peine y una jofaina. Esta última contenía agua sucia, enrojecida, como si tuviera sangre. Lo último de todo era un llavero con llaves de todos los tamaños y formas, probablemente las que pertenecían a las otras casas. Cuando examinamos aquel último descubrimiento, Lord Godalming y Quincey Morris tomaron notas sobre las direcciones de las casas al este y al sur, tomaron consigo las llaves y se pusieron en camino para destruir las cajas en aquellos lugares. El resto de nosotros estamos, con toda la paciencia posible, esperando su regreso o la llegada del conde.